Amén. Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Quisiera pedirle a mi esposa que si me pone en las manos del Señor, por favor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este enorme privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. No cualquiera, Señor, tiene este privilegio. Y te suplicamos, mi Dios, que en esta hora nos permitas aprovecharlo, Señor. Nos permitas poner atención a tu palabra, mi Dios, que tú guíes a tu siervo con tu Espíritu Santo. Mi Señor Espíritu Santo, inspira, Señor, cada palabra, guía cada palabra, Señor, que le has dado a tu siervo para que sea de bendición a nuestra vida. Prepara nuestro corazón, mi Dios, para poder recibir tu palabra y ponerla por obra, Señor. Que no se nos olvide, que impacte nuestra vida, Señor, y que produzca un cambio en ella, Padre. Permítenos crecer, permítenos, Señor, estar atentos y poder compartir lo que tú nos das. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de esta congregación que hoy tú has traído, Señor, para escuchar tu palabra. Bendito sea tu nombre. En tus manos estamos como siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Voy a compartir una presentación que preparé para este momento y me dicen si la ven, por favor. Amén. Gloria a Dios. Ok. Dice, esta enseñanza está basada en el libro de los Romanos, en el versículo 1, el versículo 14. Y bueno, esta enseñanza, yo la he titulado ¿Dónde dirijo mi mente? Y curiosamente, pues escuchábamos, ¿verdad? Poquito ahora en la enseñanza, en las lecturas, que, bueno, pues, hablaba acerca de creer y actuar, ¿verdad? No solamente quedarnos ahí en decir que creemos, pero también en actuar. Y me he preguntado mucho, hermanos, por qué el Señor ha sido tan insistente con nosotros en algunas circunstancias, en algunos temas. Me recordaba mucho la predicación de la semana pasada, en donde nuestra hermana hablaba acerca del Evangelio, de la salvación, y pareciera ser que esta congregación es una congregación ya madura, que podría estar escuchando otras cosas, ¿verdad? Y a veces me pregunto, ¿por qué Dios entonces nos está dirigiendo hacia las bases, hacia lo fundamental? Creo que es importante que reflexionemos, hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? Las capacidades del alma, mente, sentimiento y voluntad son parte integral de lo que Dios ha creado en nuestra vida. Y Dios nos ha hecho, hermanos, como seres pensantes. Y nuestra mente, pues, es parte de nosotros mismos, eh, así como nuestro sentimiento y como nuestra voluntad, la capacidad de actuar. A esa semejanza con nuestro Dios. Somos seres sensoriales, pensantes, que tenemos manera de tomar también algunas decisiones. Es cierto, hermano, es cierto que el control y solamente el control lo tiene Dios. Eso es evidente, hermano. Nos lo ha mostrado fehacientemente estos 2 últimos años, que el control lo tiene Él, no nosotros. Pero hay circunstancias, hermanos, en donde Dios deja que nosotros tomemos decisiones y que digamos, ¿a dónde queremos dirigir nuestros pensamientos? ¿A dónde queremos dirigir nuestras actitudes? Y me llama mucho la atención lo que Romanos 8 nos enseña. Voy a avanzar y aquí está en la introducción, hermanos, de Romanos 8. Romanos fue escrito en el año 57 después de Cristo en la ciudad de Corinto. Fue dirigida a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Y es importante ahí cómo remarca esta parte la escritura, ¿verdad? Llamados a ser santos, a todos los amados de Dios que son llamados a ser santos. Ha sido considerada en ocasiones como un compendio de doctrina cristiana. Romanos es interesante cómo muchos autores, no sé, muchos escritores, pensantes, incluso cristianos renombrados, han tratado de entender cuál es el mensaje de Romanos, cuál es el propósito de Romanos, dónde se enfoca.
este escritor, esta persona, perdón, Melanchthon, dijo que pensó que este es un compendio realmente de doctrina cristiana, pero evidentemente pues, el libro de Romanos pues, es una carta, ¿no? Es una carta que el apóstol Pablo escribió, ¿sí? En la ciudad de Corinto, para aquellos, dice, amados de Dios, que están llamados a ser santos. Del capítulo 1 al capítulo 4, de acuerdo con Lutero y los reformadores, habla de la justificación por la fe. Entonces podríamos hablar, como aquí hay varios capítulos que se refieren a la justificación por la fe, que el libro de Romanos está enfocado en esa doctrina. Albert Schweitzer argumentó que esto, o sea, que esta justificación por la fe, Pablo la utilizó como una doctrina de batalla en su debate contra los judaizantes, es lo que decía. Lo que pasa es que Pablo dice eso porque utiliza esta doctrina como batalla, como argumento en su debate con los judaizantes. Dijo también que el verdadero tema de Romanos del 6 al 8 se refiere a la unión de Cristo y la obra del Espíritu de Dios. Es algo muy interesante, hermanos, es algo muy, muy interesante lo que dice aquí cuando se refiere a Romanos del 6 al 8. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente Cristo, la Biblia es cristocéntrica y es antropocéntrica, está centrada en Cristo, pero el Espíritu de Dios, hermanos, interviniendo en nuestras vidas, porque así lo dijo el Señor, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Dice, porque cuando yo me fuere, dice, entonces vendrá el Paracletos, el Espíritu de Dios, dice, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, esta obra, hermanos, continúa en nuestras vidas a través del Espíritu de Dios. En Romanos 9 al 11, Christer Standal considera que el tema de Romanos, el tema de Romanos está en la historia de la salvación de dos pueblos, los judíos y los gentiles. La historia de la salvación, en pocas palabras. Y también, curiosamente, Pablo, cuando se enfoca en el Evangelio, también hace alguna referencia a judíos y a gentiles. Y es posible que Romanos no tenga un solo tema, aunque hay buenos argumentos en favor de que el tema es el Evangelio. Romanos 1:8 queda claro, del 1 al 8, perdón, queda claro que para el Evangelio, para Pablo, sigue dirigiéndose al humano individual, o sea, a cada uno de nosotros, como lo escuchamos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces es para todos aquellos, ¿sí? Que le buscamos, que un día Él nos encontró, pero que también le aceptamos. Dice, es para el humano individual bajo el pecado y necesitado de la redención solamente de Jesucristo. Ser justificado, hermanos, sabemos que significa ser declarado junto ante Dios. Esta parte de la justificación en este pasaje, que también nos habla de esto, es muy interesante, hermano. Nosotros hablamos de hombres que son justos, decimos, no, este hombre era varón justo y era varón justo, pero en realidad la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, cuando la Biblia se refiere a justo, significa alguien a quien Dios declara justo. Por alguna razón él declara, no hay justo, o sea, realmente ninguno, nadie de los seres humanos, ni el más excelso, el más santo que podamos decir por sus testimonio, puede considerar justo si no es por la justificación que viene por la sangre del Cordero. Entonces, somos justificados, hermanos, declarados justos, porque Cristo hizo una obra perfecta en nuestra vida. Del capítulo 12 al capítulo 15, nos muestran que el señorío del Señor Jesús y la morada del Espíritu, fíjense, deben cambiar inevitablemente nuestra forma de ¿qué? De pensar, nuestra mente, ¿sí? En el 12:2, Romanos 12:2. Y debido a aquello, el modo en que vivimos. Entonces, si esto no es una realidad de nuestra vida, hermanos, si no hemos cambiado nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de vivir, creo que vale la pena que recapitulemos y tratemos de entender qué ocurre, por qué Dios nuevamente se acerca a nosotros y nos está queriendo mostrar o hacer que recapitulemos qué está pasando en nuestros corazones. Pudiéramos pensar, como les decía, que esta congregación, que muchos de los que estamos aquí,
somos cristianos ya de muchos años y somos cristianos espirituales y que somos maduros y que somos maduros en Cristo. Habrá alguno que otro que sea un niño en Cristo, ¿verdad? Que también le llama la Biblia carnales. Creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado, lo vamos a analizar hoy. Pero, ¿a qué se refiere aquí Romanos cuando habla de carnal y cuando habla del espíritu? Creo que son cosas muy interesantes. No está hablando de dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Se está refiriendo a una circunstancia humana y a la morada, a la guianza, al poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que debe cambiar inevitablemente nuestra forma de pensar, cómo pensamos, dónde está nuestro pensamiento y también el modo en el que vivimos. Si no, es que no nos ha amanecido. Voy a leer, hermanos, Romanos del 8 del 1 al 7, del 1 al 14, perdón, hasta el 14. Y aquí ustedes siguen, por favor, con su vista. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí fíjense, empieza a hablar de la carne y del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esta palabra, hermanos, enemistad, es muy interesante. La vamos a estudiar en el griego y van a ver que tiene una connotación bien particular. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Fíjense a quién está hablando aquí la Biblia. ¿Está hablando a inconversos o a conversos? A cristianos, evidentemente. ¿Y qué le está diciendo? Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí me recuerdo, hermanos, perdón, en esta pausa. Tengo un compañero, en otro trabajo anterior en que estuve, que llegué a hacer una muy buena amistad con él. Y una persona muy, muy católica. Y recuerdo mucho que él decía, no, es que todos tenemos el Espíritu de Dios y por eso somos especiales. Y aquí la Biblia no dice eso. Aquí la Biblia no dice eso. No dice que todos los hombres, todos los humanos tenemos el Espíritu de Dios. Eso no es cierto. Y por eso dice, 9, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahí es condicional, sí mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué creen? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivas conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas y por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es un privilegio, hermano. No cualquiera puede llamarse hijo de Dios. No cualquiera. Solamente aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Solamente aquellos que hemos sido comprados por el precio más valioso que pudo haber, hermano. Es un privilegio muy importante. Recordemos este punto.
Dice en Romanos 8:1, dice así en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra andar en griego es pripateo, esa es la palabra andar, y significa caminar. ¿Y qué uso tiene? Yo camino, por tanto, hebraísticamente, dirijo mi fe, mi vida, ¿sí? Somos como nos conducimos, conducirnos nosotros o ustedes. Fíjense, aquí a qué se refiere. No se refiere a algo que Dios hace en nuestra vida, sino lo que yo decido hacer. Dice, los que caminan conforme a la carne, los que conducen, los que dirigen su fe, los que dirigen su vida conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tomamos la palabra tal cual, así dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién? Los que no dirigen su fe, los que no dirigen su vida conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la palabra, dice, bueno, aquí evidentemente se habla, es la palabra caminan. Dice, no caminan, no dirigen su fe, su conducta, ¿de acuerdo a qué? Al sarx, la carne, la naturaleza humana. Sarx, literalmente en griego es carne, pero también expresa la naturaleza humana con sus debilidades físicas o morales y sus pasiones. ¿Sí? Fíjense a qué se refiere, no solamente a la parte física, sino también a las cuestiones emocionales y la parte pasional. Me recordaba mucho esa enseñanza de mi hermano David, cuando nos enseñó en el libro de Génesis, que cuando Dios creó al hombre, lo creó integralmente, dice la palabra de Dios que el hombre lo hizo perfecto, ¿verdad? Dice, Dios creó al hombre perfecto, dice, mas ellos se buscaron muchas cuentas. O sea, eso quiere decir que Dios creó a Adán perfecto, pero al final él decidió, ¿qué hizo? Caminar, dirigir su fe, dirigir su vida en otra dirección. Entonces dejó de ser Adán y se convirtió en un Enosh. Y la palabra Enosh en la Biblia se refiere al hombre ya caído y significa débil, enfermizo y caído. ¿Sí? Esa es la naturaleza humana en la que estamos, dado a lo que le llamamos el pecado original, ¿verdad? La situación que cometió Adán y Eva nos llevó a tener una naturaleza humana con debilidades físicas y morales y sujetos a nuestras pasiones. Por eso dice, los que no conducen su vida, los que no conducen su fe conforme a la naturaleza humana, sino conforme al espíritu. Aquí espíritu no se refiere a una naturaleza espiritual, hermano. Se refiere al Espíritu de Dios. Se refiere a la sujeción que el hombre debe de tener al Espíritu de Dios. Por eso Cristo dijo, les conviene que me vaya, porque entonces os dejaré un consolador, el Espíritu de Dios, que os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y ese es un privilegio enorme, hermano. Tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda y que nos sustenta. Y no solo eso, hermano, vive en nosotros, está en nosotros para fortalecer nuestra vida y para no dejarnos solos. Dice, voy a leer, me pasé del 2 aquí al 4, pero voy a leer el 2. El 2 dice, el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? O sea, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el 3 dice, perdón, en el 3 dice, perdón, hermano, discúlpeme. En el 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Fíjense, aquí utiliza, porque lo que era imposible para la ley, pareciera ser entonces que la ley no es suficiente. Pareciera ser que la ley, entonces, ¿por qué Dios puso la ley? ¿Para qué? Si dice que era imposible para la ley. Pero luego aclara, por cuanto era débil por la carne.
La palabra imposible, adunatos, significa incapaz o impotente, y el uso es para las personas que son incapaces de las cosas, para las cosas que son imposibles para el hombre o que no tienen una incapacidad o una imposibilidad. ¿Por qué, hermanos? Dice, por cuanto era débil por la carne. La palabra débil en el griego es asteneo, significa ser débil, ser endeble, y su uso significa soy débil físicamente, luego también moralmente, ¿sí? Así que se recuerdan. Incluso significa que estoy enfermo, sin fuerza, o sea, un enosh, un débil, un enfermizo, un caído, alguien que vive en su naturaleza humana, ¿sí? Y que no ha sido redimido por la sangre del Cordero. Dice, entonces, porque lo que era débil por la ley, lo que era imposible, o sea, lo que no era capaz la ley, por cuanto nosotros somos débiles, somos enosh y no podemos nosotros, por medio de la ley, o sea, no había manera que el hombre a través de la ley pudiera realmente tener salvación, ¿sí? ¿Qué hizo Dios entonces? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿sí? O sea, una semejanza nuestra, una naturaleza humana, que Él se hizo como uno de nosotros y vino a ser nuestro pariente más cercano, vino a ser nuestro Goel en hebreo, se acercó a nosotros y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, Él, viendo que no era posible que la ley nos rescatara, ¿qué hizo Él? Tomó nuestro lugar y nos redimió. Dice, aquí abajo, dice, por ser imposible para la ley, en esto que somos débiles en nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque esta naturaleza humana nos hace enosh, débiles, enfermizos y caídos. Dice en el versículo 4 de Romanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense, la palabra justicia aquí es dikaioma, que significa una ordenanza, una sentencia de absolución a una condena, o sea, absolución a una condena, una acción justa. ¿Cómo se usa? Una cosa declarada por Dios como justa, ¿sí? ¿Quién lo declara? Dios como justo, justo y correcto. La restauración de un criminal, una nueva oportunidad que se le da o justificación. ¿Qué ha hecho Dios? Justificarnos. Él nos ha dado una nueva oportunidad. Él ha declarado, ¿sí? Nos ha declarado como justos. ¿Por qué? Por ese propósito que Él cumplió. Por eso dice, para que la justicia, la justificación de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. Ya vimos que la carne es la naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. Nuevamente, conforme al Espíritu de Dios. Dice, por eso la justificación de la ley debería llevarnos a nosotros, no de acuerdo a los que caminan en la naturaleza humana, a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios, que esa justificación, esa posición en la que Él nos ha puesto, en donde nos declara justos, ¿sí? Debería llevarnos ¿a qué? A que ahora caminemos, no caminemos de acuerdo a la naturaleza humana, sino de acuerdo al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne, los que son de la naturaleza humana, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Aquí la palabra piensan, y es algo importante, pensamos evidentemente con nuestra mente, es proneo, que significa tener entendimiento o pensar, ¿sí? Eso significa la palabra proneo. ¿Y cómo se usa? Fíjense, pienso
juzgo, dirijo la mente, observo, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 19:14? ¿Alguien recuerda el Salmo 19:14, hermanos? ¿No? Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, lo que digo y lo que pienso. Delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Sí? Entonces, ¿quién piensa? ¿Quién dirige? ¿Quién juzga? ¿Quién observa? Nosotros. Evidentemente es una situación que está ahí. Nosotros podemos decidir. Pareciera que no, pero ahí está. Fíjense también el significado de esta palabra proneo. También significa diafragma. Y uno decía, caray. Y como que ahí se sale de contexto, ¿no? Dice, son las partes alrededor del corazón desde dentro. Eso significa el diafragma. ¿Por qué? Con la expectativa interior se muestra con la expectativa interior se muestra el comportamiento exterior correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que de dónde sale eso, esas circunstancias, ¿no? De nuestro corazón, de lo profundo de nuestro ser. Por eso, hermanos, dice que es una opinión personal que se desarrolla en acción. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque primero, ¿qué creen? Lo pensamos. Porque el primero lo pensamos. Ahora podemos decir, es que, pues sí, la carne es débil, ¿verdad? Pues sí, pero ¿quién decide pensar las cosas? ¿Quién decide juzgar? ¿Quién decide dirigir su mente a algo? ¿Quién decide observar lo que está observando? ¿Quién? Cada uno de nosotros. Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, pero Él es respetuoso de nuestra naturaleza, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Pero los que decidimos juzgar, pensar, dirigir nuestra mente y observar lo que no debemos o sí debemos, somos nosotros, hermanos. Por eso dice, los que son de la carne, los que son de la naturaleza humana, los que son enosh, ¿qué dice? Piensan, juzgan, dirigen su mente y observan las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, ¿sí? Los que le pertenecen al espíritu de Dios, en las cosas del espíritu. Dice, voy a leer el versículo 6, no está aquí, pero lo voy a leer. Dice el versículo 6, porque el ocuparse, fíjese lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Nos decía la enseñanza en las lecturas, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Vida y paz? Creo que sí, ¿verdad? Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense algo interesante. Esta palabra enemistad en el griego es ektra, y significa enemistad, pero también significa hostilidad. ¿Cómo interpretan ustedes el hecho de ser hostiles? Hay personas que son hostiles con nosotros o que les hemos visto hostiles con nosotros, pues nuestros enemigos, ¿verdad? Tal vez, aquellos que no nos quieren, ¿verdad? Son hostiles, ¿verdad? Son enemigos nuestros, los consideramos enemigos nuestros. Dice, hostilidad por implicación, una razón para la oposición, enemistad, odio. También significa odio, por cuanto los designios de la carne son odio contra Dios, son hostilidad contra Dios. O sea, el dirigir nuestra mente, el juzgar, el pensar en las cosas de la carne, dice que son enemistad, odio y hostilidad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. No es que no quieran, es que no se puede. Es una razón natural
en contra de Dios. Dice, por esta razón, dice, el propósito, pensamiento, aspiración o inclinación, cualquiera de estas, el propósito, pensamiento, aspiración o inclinación de la carne, de la naturaleza humana, es hostilidad, enemistad o odio hacia nuestro Dios. Qué curioso que está en un texto en donde no pareciera ser que Dios está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? A los cristianos, a alguna congregación. Dice a los llamados a ser santos. Entonces, fíjense cómo esta palabra es más profunda de lo que hemos entendido. Parece ser que la palabra enemistad en sí no encierra todo el significado de lo que puede pasar si nosotros no tenemos cuidado con nuestro propósito, con nuestro pensamiento, con nuestra aspiración, con nuestra inclinación, ¿sí? Podemos ser hostiles, podemos estar enemistados con Dios y podemos manifestar incluso odio hacia nuestro Dios. Dice, como conclusión, en el Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra carne puede hacer referencia a cualquier criatura mortal, pero designaba especialmente a seres humanos. Fíjense, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de carne, normalmente se hablaba de una criatura mortal, pero también estaba designada principalmente a seres humanos, llevando la connotación de debilidad y mortalidad, nuevamente, un enosh, en contraste con Dios y su espíritu, ¿sí? En el Nuevo Testamento, hermanos, la connotación se extiende a debilidad moral y se puede traducir como la susceptibilidad humana al pecado, naturaleza humana, o egocentrismo. ¿Se acuerdan de la enseñanza de nuestro hermano David? Decía, la Biblia es cristocéntrica. ¿En quién está centrada la Biblia? En Cristo Jesús. Y cuando la Biblia es cristocéntrica, entonces es antropoexcéntrica. Quiere decir que el hombre no es el centro de la Biblia. El centro de la Biblia y el centro del mensaje de Dios es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando se refiere a esa susceptibilidad humana al pecado, también habla de egocentrismo, cuando el hombre, ¿sí? Quiere ser el centro, quiere ser lo principal, quiere ser reconocido, y eso es opuesto a centrado en Dios. Una vida gobernada por la carne, dice, es una vida dependiente del esfuerzo y de los recursos humanos finitos. ¿Le suena? ¿Le suena a lo que estamos viviendo? ¿Le suena a lo que vemos en nuestros trabajos? ¿Le suena a lo que vemos en las familias? ¿Le suena? ¿Sí? El hombre dependiendo de sus esfuerzos y de sus recursos humanos finitos. Una vida egoísta, a diferencia de una vida dirigida por el Espíritu de Dios. La forma en que Pablo usa carne y espíritu se refiere a las dos esferas de la existencia, en Adán o en Cristo, no como dos naturalezas de la persona. Evidentemente hablamos, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, lo creó como un Adán, como un hombre perfecto. Pero dice la Biblia, ¿cómo debemos de ser? Como el postrer Adán. Dice, fue el primer Adán, alma viviente. ¿Y cómo fue el postrer Adán? Espíritu vivificante. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Como el postrer Adán, espíritu vivificante en Cristo Jesús. Dice en el versículo 12 y 13 y 14, hermano. Fíjense cómo dice, después de lo que ya leímos, ¿verdad? Dice, así que, hermanos, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A toda la humanidad? Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Fíjense lo que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pues no somos salvos. Evidentemente tenemos que tener cuidado con nuestra vida, hermanos, porque la Biblia dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuestra vida, hermanos, tiene que tener una dependencia total en el Espíritu de Dios. Por eso Cristo dijo,
los conviene que me vaya, mas me voy y no os dejaré huérfanos. Dice, porque entonces vendrá el Espíritu de verdad, dice, y el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Nuestra congregación, hermanos, evidentemente tiene ese enfoque en el Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada, pero contra el Espíritu de Dios, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué? Porque si nosotros no dependemos del Espíritu de Dios, ¿qué oportunidad tenemos? ¿Qué oportunidad tenemos? Ninguna. Necesitamos la guianza, la unción, la frescura, la llenura del poder del Espíritu de Dios. Es indispensable. ¿Por qué? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, la naturaleza humana, dice, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son los hijos de Dios. Es evidente, hermanos, que este texto está dirigido a creyentes. El que consideremos a alguien maduro o no en la fe, no lo libra de ser susceptible a la decisión de ser guiado o no por el Espíritu de Dios. La madurez cristiana, hermanos, cuando decimos, este es un niño en Cristo, este ya es maduro en Cristo, no significa que porque ya seamos maduros en Cristo, no podamos, hermanos, decidir no obedecer al Espíritu de Dios. Nuestra dependencia de Dios, del Espíritu de Dios, tiene que ser constante, cada día. Y yo pregunto, por eso la insistencia de nuestro Dios de decirnos cada día, en cada momento, que dependamos de Él, que pongamos nuestra mirada en Él, que busquemos su guianza y su rostro. ¿Sí? Dios es el soberano de los reyes de la tierra, evidentemente. Y él está el querer y el hacer por su buena voluntad. Él tiene el control. Es evidente, hermanos, que Él tiene el control. Pero la decisión de lo que pienso, juzgo, observo, a dónde dirijo la mente, si camino en mi naturaleza humana, es decir, si busco la guianza del Espíritu de Dios, es mía, es nuestra. Leía una ilustración que me gustó mucho, muy interesante en LinkedIn, en donde hablaba precisamente de este tema de la mente. Y decía que la mente es muy curiosa cuando pensamos en cosas. Y decía la persona que estaba ahí, ¿qué pasa si yo les digo en este momento, no piensen en un león? ¿Qué hacemos? Evidentemente, lo más lógico es que pensemos en eso, ¿verdad? Y decía, normalmente nuestro cerebro se programa a esas circunstancias. Y daba una explicación que a mí me gustó mucho acerca de qué hace un esquiador cuando va en los esquís y tiene que cruzar a campo traviesa. Decía, si el esquiador pone en su mente los obstáculos, o sea, los árboles, va a pasar entre los árboles y la nieve, pero en su mente está pensando, ay, esos árboles son un obstáculo, los árboles son un obstáculo. Entonces, ¿en dónde va a estar fijando su mente? Pues en los obstáculos, ¿verdad? En lo que le impide, ¿sí? Y decía, cuando su mente debería estar enfocada en qué, y me llamó mucho la atención que dijo, en el camino. ¿Dónde debe estar nuestra mente, hermanos? En el camino. En Cristo Jesús, por supuesto, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Me gustaría leer con lo que ya hemos visto y regreso a este último punto para terminar. En la versión, hermanos, de la escritura, la versión, la nueva versión, permítame un segundo. Esta. En la nueva traducción viviente, hermanos. Voy a leer nuevamente lo que ya leímos, pero en la nueva traducción viviente, pensando en lo que hemos escuchado, hermano. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos,
porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Imagínense qué portento, hermanos, que el Dios eterno y poderoso se suscribió a un cuerpo como el nuestro, por amor a nosotros. Dice, por eso dice, Dios hizo lo que la ley no podía hacer y envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio del pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. ¿A dónde dirigimos nuestra mente, hermanos? Aquí no dice Dios es el que dirige nuestra mente, que dice permitir que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios cuando siempre nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están conforme a su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que tienen el Espíritu de Cristo en ellos, que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó, como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante el Espíritu, el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, aquí está la conclusión, ¿verdad? Amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Sí? ¿De quién es la decisión? Nuestra. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir todas las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como conclusión, Dios tiene el control, es cierto, y estamos en su mano. Y Él, hermanos, evidentemente está tratando con nosotros en nuestra vida. Vivimos en una sociedad terrible, en que las cosas que vemos, en que las cosas que pasan, en que las cosas que ocurren, en las cosas que vemos en las redes sociales, en los trabajos, en nuestras familias, familiares, todos son circunstancias que están lejos de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, Él nos insta a que tengamos cuidado en nuestra vida, en aquello que pensamos, en aquello que juzgamos, en aquello que observemos y hacia dónde dirigimos nuestra mente. Dice finalmente el Salmo 19:14, para que sean gratos, dice, los dichos de mi boca, lo que yo digo, pero también lo que medita mi corazón, mi mente.
¿sí? Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios les bendiga, hermanos.